de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Todos juntos. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por este precioso día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Al empezar este tiempo de predicación, mi Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. No te estamos contando nada nuevo. Señor, tú y nosotros sabemos, hemos pecado. Unos hemos quebrantado tu ley y a otros nos ha faltado la fe. Otros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Y a todo eso, Señor, que nosotros queremos llamar problema, tú lo llamas pecado. Perdónanos y ayúdanos, mi Dios, a tomar las decisiones que debamos tomar para no pecar más. Amén. Y Señor, te suplico, utilízame a pesar de lo que tú sabes yo soy. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Aquí en estos versículos se está relatando el regreso de Bernabé y de Saulo a la iglesia. La primera cosa que quiero que note ahí en el versículo 27, dice, y habiendo llegado y reunido ¿a qué? A la iglesia. No están hablando de que reunieron a un grupo de amigos, no regresaron a un club social. Ellos regresaron a la iglesia de donde habían sido encomendados. Ahora, no regresaron a contar cuán grandes cosas ellos habían hecho para Dios. Ellos llegaron allí. Hace unos años escuché la declaración, no me acuerdo si fue el pastor Fernández o alguien que lo dijo. Él dijo algo que es cierto. No existen grandes hombres de Dios. Existen hombres normales con un gran Dios. Amén. Y que si lo permitimos, a pesar de lo que somos, Dios todavía pudiese utilizarnos grandemente. Yo no creo en los proyectos pequeños de parte de Dios. Yo creo que Dios todavía quiere hacer grandes cosas con nosotros, a través de nosotros, a pesar de nosotros. Amén. Pero el organismo que Dios ha creado para eso es la iglesia local. Es la iglesia la encargada de hacer la obra de Dios hoy en día. El mismo papel que tuvo en su tiempo el pueblo judío, Israel, y por cierto, la iglesia no reemplaza al pueblo judío. Dios va a hacer, ¿verdad?, y a cumplir sus planes con su pueblo, y lo podemos ver eso cuando estudiamos escatología. Pero en este tiempo, en esta dispensación, es la iglesia la encargada de hacer la obra de Dios. Tenemos exactamente el mismo pedido de Dios, lo mismo que cumplir que el pueblo judío tenía que cumplir. Miren por favor Isaías capítulo 43. Vaya por favor a Isaías capítulo 43. La iglesia, hermanos, es importante. Y es importante en primer lugar porque tiene una función que cumplir. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, y quiero que note la frase que vamos a leer, la palabra que vamos a leer. Dice, vosotros sois mis testigos. ¿Dice quién? Jehová. Dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay no hay quien salve. El Señor levanta al pueblo judío, y sabemos comienza con el llamamiento a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, las 12 tribus. Conocemos la historia, la esclavitud en Egipto, cómo Moisés los saca, cómo Josué los introduce en la tierra prometida. Vemos su tiempo de reyes, vemos su tiempo de jueces. Pero una de las cosas que debemos comprender es que el Señor levantó al pueblo judío, ¿para qué? Para que su pueblo se acerque a Él, le conozca, conociéndola le sirva mejor, al servirle la bendición de Dios venga sobre ellos, y las naciones extranjeras, viendo lo que Dios está haciendo con ese pueblo, puedan decir lo siguiente: existe Dios en Israel. Amén. Y de esa manera venían a Jerusalén para conocer del Dios de Israel. Dice aquí, vosotros seréis mis testigos. Vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ya no es al pueblo judío, sino a la iglesia misma. Y sabemos, la iglesia, hermanos, es el cuerpo de creyentes, sean judíos o gentiles, que unidos forman el cuerpo de Cristo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué?
Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal cual el pueblo judío fue llamado a ser testigos para que las naciones extranjeras que no conocían de Dios vean que había Dios en Israel. Hoy en día la iglesia es llamada a ser testigo. ¿Quién es un testigo? Alguien que cuenta lo que ha visto. Y hermanos, la iglesia hemos visto lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha salvado, ha cambiado nuestra manera de vivir, nos ayuda a seguir adelante. El problema, hermanos, es que allá afuera existe mucha gente que no ha escuchado acerca del Señor Jesucristo. Y la iglesia es la encargada de la predicación del evangelio, no solamente impactando su ciudad, su estado, su país, sino el mundo entero. Es por eso, hermanos, que misiones nunca ha sido una opción, siempre ha sido un mandamiento. Una de las cosas que habrá notado usted, pastor, y que a mí me toca vivirlo de cerca, es el hecho de pastores que a mí por lo menos me han dicho: el problema de ustedes es que ustedes no comprenden, me han dicho a mí, que nosotros no somos una iglesia misionera. Ustedes son una iglesia misionera, nosotros somos una iglesia no misionera. Qué lindo chiste, tapar la negligencia de esa manera. Y yo les he dicho a ellos: no se trata de que existen iglesias misioneras o no misioneras. Lo que existen es iglesias obedientes o desobedientes. Amén. Porque el llamado de Dios a una iglesia es que predique el evangelio en todo el mundo. Amén. Que seamos testigos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. La iglesia es la llamada a cumplir la gran comisión. Yo estoy seguro, hermanos, y aquí es donde la iglesia entra en juego. Estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo en que Romanos capítulo 10, versículo 13 es cierto. Vaya por favor al libro de Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Significa poner nuestra fe en Él. ¿Qué significa poner nuestra fe en Cristo? Creer que el Señor Jesucristo nació aun cuando no lo vi nacer. Creer que el Señor Jesucristo murió aun cuando no lo vi morir. Creer que el Señor Jesucristo el tercer día resucitó aun cuando no lo vi resucitar. Y creer lo que Él mismo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre si no es por Él. Y una persona que pone su fe en Cristo, que invoca el nombre de Cristo, ¿será qué? Será salva. Pero aquí viene el problema. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren ¿qué? Enviados? Sí, reconocemos una persona que invoca el nombre del Señor es ¿qué? Es salva. Pero dice la palabra de Dios: ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor si no a qué? Si no ha creído. ¿Y cómo va a creer si no a qué? Si no ha oído. ¿Y cómo va a oír si no hay quien qué? Quien le predique. ¿Y cómo van a predicar si no hay quien qué? Si no hay quien envíe. Y es la iglesia local la que envía predicadores para que los predicadores, al predicar, la gente escuche. Al escuchar la gente crea. Y al creer la gente se salva. Todo comienza con una iglesia que entiende que misiones nunca ha sido una opción, siempre ha sido un mandamiento. Amén. Eso involucra a cada uno de ustedes. 20% de la iglesia usualmente de promedio hace el 90% que tiene que ser hecho en la iglesia local. Mi pregunta siempre es: ¿dónde está el otro 80%? ¿Dónde está? Yo no sé cómo es aquí, pero sí le puedo decir esto: todos somos llamados a servir en la iglesia local. Todos, absolutamente todos. Queremos ver grandes cosas de Dios. Comienza, hermanos, por supuesto, siendo salvos, poniendo nuestra fe en Cristo, pero continúa respondiendo al llamado de servir en la iglesia local. Miren por favor allá Hechos capítulo 13. Ahí en Hechos capítulo 14 encontrábamos a Pablo y a Bernabé regresando a dar cuenta en la iglesia local cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Pero ¿dónde empezó? Bueno, ahí en Hechos capítulo 13 se nos dice que habían 5 hombres ministrando. Dice versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los de qué, que los he llamado. Hermanos, nosotros debemos entender que una vez que somos nosotros salvos, Dios nos llama a servir dentro de la iglesia local. A todos sirviendo, hermanos, dentro de la iglesia, y unos cuantos siendo separados y enviados a otro lugar. Aquí había 5 que estaban sirviendo, y de los 5 el Señor escogió a 2. Pero todos somos llamados a servir en la iglesia local y a servir correctamente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere ¿qué? Diligencia, no perezosos, fervientes ¿en qué? En espíritu, sirviendo ¿a quién? No dice al pastor, dice ¿quién? Señor. Al Señor. Cuando servimos dentro de la iglesia local, primera cosa, hay que servir. Y luego cuando servimos hay que hacerlo bien. Algo que a mí me frustra mucho, hermanos, es la famosa hora ecuatoriana, o la hora mexicana, o la hora de Guatemala. Hermano, hay una sola hora, es la hora cristiana. La impuntualidad es pecado. Amén. Y una de las cosas con las que estamos batallando hoy en día, hermanos, es que aún dentro de las iglesias la gente no comprende que debemos ser puntuales, que debemos servir con ganas, que debemos servir con una buena actitud. Hermanos, Dios requiere nuestro mejor esfuerzo. Vale la pena hacerlo a tiempo, hacerlo bien y hacerlo con ganas, porque a Dios estamos sirviendo. Amén. En lo que requiere diligencia, no ¿qué? Perezosos. No perezosos. La verdad es que a mí se me hace muy difícil servir junto a gente con pereza. Honesta y sinceramente. Y a veces, hermanos, en las iglesias, en esta no la conozco, hermanos, pero en las iglesias donde yo he pastoreado, hay gente que quiere servir a Dios a medio gas, como decimos, como que no quiere hacer la cosa, como que si lo hago, y que comprendan que hacerlo así es un favor que le hago yo a Dios. Hermano, por cierto, si Dios nos permite ser parte de su obra, nosotros no le hacemos un favor a Él. Él nos da el privilegio de servirle a Él. Pero debemos hacerlo bien hecho, debemos hacerlo con ganas, debemos hacerlo con una buena actitud. Yo le pedí a mi hija, pastor, ahora que ella se vino de Ecuador a estudiar enfermería, ella por 18 años la cuidamos de que no entre en contacto con un varoncito. Me aseguré que le gustasen los varones, por supuesto, y en este tiempo hay que asegurarse. Ya no se sabe, ¿verdad?, cómo anda el mundo y en la mente de la gente. En la última reunión de jóvenes de Sudamérica, pastor, de 340 jóvenes, 40 de iglesias bautistas dijeron inclinarse por el mismo género. Jóvenes que están yendo a las iglesias. Y a veces los padres damos por hecho, no, vienen a la iglesia y ellos saben lo que tienen que hacer. Más vale que los padres establezcan una relación constante con los hijos para poder en amistad conversar y que ellos abran su corazón y los padres poder guiar. Amén. Pero le decíamos a nuestra hija, por 18 años no te damos el permiso para comenzar una relación con un joven, pero cuando tengas 18 vas a poder ya comenzar a conversar. Pero yo le pedí algo a mi hija, porque se vino de Ecuador, estábamos a más de 3,000 kilómetros de distancia. La primera cosa que yo le pedí, pastor, fue esta: antes de enamorarte, déjame conocerlo, déjame ver quién es. Porque la verdad es esta, que yo como varón puedo ver cosas que tú como mujer no alcanzas a ver. Pero antes de enamorarte, porque ya si te enamoras no me vas a hacer caso. Así es. Por eso se dice que el amor enceguece, y todo el mundo sabe que es feo. Pero ella dijo, es so cute. No, es horrible. Pero como está enamorada, ella, no, es lo mejor del mundo. Pero yo le decía a ella, antes de enamorarte, permíteme hablar con ese joven. Pero número 2, yo le decía esto: por favor, fíjate en alguien que tenga ganas de vivir. Alguien que tenga ganas de caminar. Hoy en día dentro de las iglesias un montón de jóvenes como que ya no jalan, van caminando como momias. A mí me desespera. Y muchas veces, no en esta iglesia, pero lo sugiere, pastor. No en esta iglesia, en esta son unas balas, ¿verdad? Corren los hermanos, yo sé. Pero en las iglesias donde yo he pastoreado, a veces el mal ejemplo viene de los mayores. Hermanos, tenemos que servir a Dios con ganas, con buena voluntad. Hasta para saludar la mano y viendo a los ojos. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está usted? Hi. ¿Cuál hi? ¿Cuál hi? No, dé la mano, vea los ojos y dé la mano como hombre. Y con ganas. Bienvenido, hermano, pase por favor. Siéntese por aquí, sonriendo, con buena actitud.
La gente que viene de fuera buscando algo bueno aquí en la iglesia no puede ver un grupo de amargados, un grupo de gente sin ganas de vivir. Hermano, a Dios servimos. El primer llamado que Dios nos hace luego de ser salvos es a servir en la iglesia local con una buena actitud. Glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros, dice el libro de Primera de Corintios. Hermanos, por cierto, una de las cosas que he notado en esta pandemia, pastor, es el desánimo de la gente, especialmente de los hombres. Yo no puedo comprender. Usted no sabe lo triste que es para mí que llame una mujer: pastor, por favor, llame a mi marido. El Gordis está desanimado. Y peor si la que me llama es una esposa de pastor. Ay, amén. Digo, si el pastor está desanimado, ¿qué pensar de la congregación? Pero luego, hermanos, cada varón aquí necesita comprender que usted debe animar a su esposa con ganas de vivir. Pero claro, ¿cómo la va a animar si no tiene una relación estable con Dios y cualquier cosa le afecta? Y ahí tiene que estar ella haciéndole tecitos para levantar al Gordis. ¡Qué vergüenza! Es el hombre quien tiene que pararse fuerte y decir: sí hay problemas, pero nuestro Dios está vivo y vamos a confiar en Él. Y la esposa se contagia, los hijos se contagian. Vale la pena, hermanos, que usted recuerde que usted es la que debe animar. Usted debe animar a su esposa. Pero gracias a Dios por las hermanas que andan levantando su Gordis, pero no es entonces no normal. Es el hombre quien tiene que animar a la mujer, a los hijos, y los hijos con ganas de vivir, con ganas de venir a la iglesia y pedirle: Señor, no me dejes salir de la iglesia sin hablarme. Y cuando venimos a servir, hacerlo correctamente, con una buena intención y con una buena actitud. ¿Por qué? Porque a Dios servimos. A Dios servimos. Ahora, no todos son llamados a quedarse. De los que están ministrando al Señor, el Señor va a llamar tarde o temprano a alguien. Y el problema, pastor, es este: yo creo que Dios sigue llamando. El problema no es Dios, el problema es la gente que no quiere responder. Así es. No, es que Dios no ha llamado. Yo creo que sí llama, yo creo que lo hace. Pero estamos viviendo en un país donde, si no tenemos cuidado, podríamos dejar de lado el llamado de Dios por seguir aferrado a nuestras cosas. ¿Y usted por qué lo sabe, pastor? Porque yo estuve en eso. Llegamos a este país en el año 2000. Yo había ido a la universidad, había sacado ya mi carrera de administración de empresas. Fui de nuevo a la universidad para sacar una carrera de marketing. Mis sueños eran ser un empresario, tener negocios. Pero vino una crisis al Ecuador. Vino una crisis tan severa que tuvimos que tomar el dólar como moneda nacional. Caso contrario, había un colapso total. En ese tiempo, mi esposa y yo y mi pequeña hija de año y medio vinimos a los Estados Unidos atrás del famoso sueño americano. Nos habían contado que aquí en Estados Unidos hay un árbol que produce dólares. No sé si ya lo encontró usted, no todavía. Así que nos vinimos atrás del famoso sueño americano. Llegamos a trabajar y comenzamos a trabajar y nos fue bastante bien. Pero hubo una decisión que tomamos con mi esposa que marcaría el resto de nuestra vida. Decidimos dejar de jugar a la iglesita. Eso fue nuestro caso, por lo menos. Ya éramos salvos. En Ecuador estábamos en una iglesia que se nos había predicado claramente el evangelio y sin lugar a dudas habíamos recibido a Cristo como Salvador. Pero tristemente estábamos en una iglesia que no predicaba separación del mundo. Estábamos en una iglesia que no predicaba acerca de fidelidad a las cosas de Dios. Y debo decirlo con mucha vergüenza, y lo admito, en muchas ocasiones pasábamos literalmente de un sábado en una discoteca al domingo en la iglesia. Y no sabíamos que estábamos haciendo mal, o si lo sabíamos no nos importaba. Pero doy gracias a Dios que al llegar a este país, mi esposa y yo, sentados en una ocasión ahí en la mesita donde comíamos, hicimos un compromiso, ella y yo, de que no íbamos a faltar nunca más a ningún servicio de la iglesia. Amén. Que jamás íbamos a llegar tarde a ningún servicio de la iglesia. Que íbamos a poner a la iglesia donde tenía que estar.
Hermanos, la iglesia debe ser el centro de la vida de cada familia, de cada cristiano. No debe ser algo más. Yo no puedo imaginarme mi vida fuera de la iglesia local. Yo, en el caso de mi hijo que tiene 15 años ahora, yo no quiero que mi hijo esté orando por una esposa y luego la salga a buscar en una discoteca, en un flea market, en un karaoke. Yo quiero que esa señorita que va a ser la esposa de mi hijo algún día, este mismo momento esté en una iglesia como esta, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo a amar más a Dios que a mi propio hijo. Amén. La iglesia es importante. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Él la compró con su propia sangre. La iglesia es importante. Hay que darle el valor que tiene. ¿Por qué? Porque tiene una función que cumplir. Tiene una función que cumplir. Yo me acuerdo con mi esposa allí hablando. Dijimos, vamos a ir a la iglesia. Y comenzamos, pastor, ahí. Comenzamos a ir a la iglesia sin tener la menor idea que algún día iba a estar atrás de un púlpito predicando acerca de ese Dios que estaba cambiando nuestra vida, que estaba salvando nuestro matrimonio. Nosotros vinimos de este país a hacer dinero, hermanos. Yo no vine a prepararme en un instituto bíblico. No tenía la menor idea de estar luego en un campo misionero. Vinimos a hacer dinero y lo estábamos haciendo. Pero doy gracias a Dios que en su misericordia Él me hizo un llamado a servirle. Y 7 años después de estar en este país, dejamos este país para ir a Ecuador y comenzar a trabajar allá. Y no dudo que Dios está llamando gente de esta iglesia a rendir su vida, a irse a otro lado. El problema son las cosas materiales. El problema es el dinero que a veces nos aferramos. Ponemos tantas excusas para no servir a nuestro Dios. Vemos a Moisés. Yo no puedo. Y Dios le dice, no te preocupes, tartamudo, aquí te levantaron. Y al final, ¿quién habló más? Moisés. Jeremías diciendo, yo soy niño, no sé hablar. No te preocupes, te conozco desde siempre. Desde que antes que nacieras ya te separé. No, pero ponemos tantas excusas. Y una de las cosas, hermanos, que tienen que tener cuidado, especialmente en este país, es que las cosas materiales no sean un impedimento para responder al llamado que Dios hace, a dejarlo todo y a servirle a Él toda la vida. Debe tener cuidado, porque por eso muchos no siguen. Por eso muchos no están respondiendo al llamado. Y recuerda el concepto de todo esto, hermanos. Servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio estar en su obra. Regresen por favor allí a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Queremos ver grandes cosas de Dios a pesar de nosotros. Comienza por supuesto ministrando en la iglesia local y haciéndolo de buena manera. Continúa respondiendo al llamado cuando Dios nos llama. Pero miren lo que dice versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina de quién, del Señor. Una de las cosas, hermanos, que debemos reconocer es que el diablo no quiere que sirvamos a Dios. Si por un lado las cosas materiales pueden ser un atractivo, y por cierto, alguien me dijo una vez: pastor, es que yo vine a este país a hacer dinero y Dios quiere que yo haga dinero. ¿Está completamente seguro que es así? Porque Lucas capítulo 12, vaya un segundo a Lucas, antes de pasar a este tema, vaya a Lucas un segundito. Vaya al libro de Lucas, por favor. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios: y les dijo: mirad, guardaos de toda ¿qué? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oh, pastor, es que Dios quiere. Mire, hermano, si Dios le da primero, le va a dar para que usted vea la obra de Dios.
Y luego el concepto es este: no, mi vida no consiste en hacer más y más y más y más. La palabra de Dios dice todo lo contrario: sé contento con lo que tienes, haz tu trabajo legalmente, obtiene tu dinero legalmente, y con lo que tienes vive contento. Sirve a Dios. Pero muchas veces no queremos servir a Dios porque quiero más, quiero más, quiero más. Déjeme recordarle algo: usted puede manejar solamente un carro a la vez. Amén. Amén. Y aparte de eso, no se lleva nada de esta tierra. Dice la Biblia: usted vino desnudo y desnudo se va. No se lleva absolutamente nada. Y si hay tesoros que hacer, sería mejor hacerlos en el cielo que en la tierra, donde se los pueden robar, donde se pueden corromper, donde se pueden destruir. Los tesoros en el cielo son los que permanecen. Pero mucha gente hace dinero sin acordarse que cuando se muera no se lleva nada. Ni mi troquita, pastor. No. Ni mi casa tampoco. No se lleva nada. Absolutamente nada. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste? En ser parte de la iglesia de manera activa, procurando todos juntos en un mismo sentir, amándonos, perdonándonos, empujando en la misma dirección, conquistar el mundo entero con el evangelio. Hermanos, queda mucho por hacer. Yo he dicho esta declaración, pastor, y lo digo de todo corazón: las iglesias bautistas fundamentales deberíamos hacer una declaración al mundo entero, pidiendo perdón porque les hemos fallado. Si el mundo no tiene el evangelio, es por nuestra culpa. Le hemos fallado a Dios, le hemos fallado al mundo. Es tiempo de trabajar. Este tiempo de pandemia, este tiempo un poco difícil que ha pasado la humanidad, no debe ser un motivo para desmotivarnos. Es más bien todo lo contrario, para animarnos, sabiendo que a lo mejor no hicimos lo que teníamos que hacer, pero cada día de nuestra vida es una preciosa oportunidad para servir a nuestro Dios. Lejos de desanimarnos, deberíamos estar bien animados de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pero tenga cuidado. Y por cierto, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Pero luego el diablo mismo, el diablo va a mostrar oposición. El diablo va a traer de distraerle, va a traer de pararle. Hablaban acerca del censo. La palabra de Dios dice que el diablo tergiversó y motivó en la mente de David a hacer ese censo. Un censo quería que 70,000 personas mueran. El diablo estaba metido y el diablo va a querer pararle. Todo el sistema corrupto del mundo está influenciado por el príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Y una de las cosas que el cristiano tiene que tener cuidado es de no caer en ese sistema, de no caer en pecado y estar descalificado, de no dejar que el diablo afecte su vida. Si usted está permitiendo que el diablo afecte su matrimonio, ¿con qué ganas va a servir? Todo comienza con tener una familia conforme al corazón de Dios, pero si ese hombre está influenciado por el diablo o la mujer y están actuando mal, ¿cómo van a poder servir correctamente? Y el diablo quiere destruir su matrimonio. El diablo sabe que si destruye su familia va a afectar la iglesia. Es el papel de cada hombre, cada mujer, ser un hombre y una mujer sabios que ponen resistencia al diablo, que se ponen toda la armadura de Dios, para entonces fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor y resistir los dardos de fuego del maligno. Pero esa armadura involucra ganar armas, predicar el evangelio. Una persona que no está predicando el evangelio está en peligro de que el diablo le lastime, le dañe. ¿Sí están conmigo, hermanos? El diablo va a atacar. El diablo es nuestro enemigo. Y yo no sé si aquí esta manifestación del diablo haciendo resistencia a la obra hizo lo que uno por lo menos no quiera seguir. Regresa Bernabé, regresa Saulo diciendo: oh, cuán grandes cosas hizo Dios con nosotros. Pero debería haber estado alguien más. Mire ahí Hechos capítulo 13. Regrese por favor a Hechos capítulo 13. ¿Están conmigo? Amén. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 dice la palabra de Dios en el versículo 5:
y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también ¿a quién? A Juan de ayudante. El Señor dice: de los 5 que están allí, sepárame a Saulo, sepárame a Bernabé, a la obra que los he mandado. Y seguramente Juan estaba acá. Yo también. Y a lo mejor lo ven y dicen: bueno, tiene buen testimonio, camina medio rápido, llega puntual, vente. Por cierto, el pastor no puede dar privilegios de servir a alguien que no está haciendo lo mínimo bien. Sí me entiende, ¿verdad? Sí. Oh, el pastor, prepáreme, envíeme, quiero conquistar el mundo. Si ni aquí la haces. Yo, ¿con qué ganas enviamos a alguien que aquí no la hace? Pero no aquí, yo hablo de las iglesias que yo he pastoreado. Amén. Sí, aquí no. Hechos capítulo 13. Encontramos que Juan es llevado. Pero miren lo que dice versículo 13. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero quién? Juan. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? A Jerusalén. Esto trajo conflicto entre Pablo y Bernabé. Mira el capítulo 15. Ahí, Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, bueno, era su sobrino. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos ¿a dónde? A la obra. Este hombre pudo haber sido contado con los otros 2, que en Hechos 14, 26 y 27 regresaban los 3 a decir: cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero Juan ya no estaba. Les hago una pregunta: ¿estoy gritando mucho o no? No, está bien, está bien. ¿Sí está bien? Ánimo, sí. Porque a veces grito, los veo saltar a los que están, que saltan. ¿O es de la emoción o del susto? ¿Sí están bien, hermanos? No. Así que regresan ellos a la iglesia de donde han sido encomendados para decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Pero Juan no estaba. ¿Se ha preguntado por qué no estaba Juan? Yo puedo decir esto, por lo menos de lo que he enseñado esta noche, que uno de esos 2 motivos pudo haber sido. El uno pudo haber sido cuando vieron a Elimas y vieron la oposición satánica. Juan dijo: esto no es para mí. Esto de andar lidiando con endemoniados y eso. Saulo, Bernabé, me voy. Esto de enfrentar al diablo. Pero yo creo que tiene otra cosa más sentido. ¿Ustedes sabían que Marcos era un fresa? No sabía. ¿No? ¿No sabían? A mí que se me da que Marcos era de esos que como se paran así de redito y ya ves. Sí los conoce, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es un fresa o no? Sí, en Ecuador le decimos aniñados. Entonces que caminan todos. Sí sabe lo que hablo, ¿verdad? No se haga. ¿Se sabe o no sabe? Yo vi en antes uno caminando así por aquí. Y no era el pastor, no era ahora uno de los otros. Yo me imagino, no digo que sea así, que a lo mejor Marcos se quedó pensando y dijo: pero mami me espera. Andar con magos y viajando, eso no es para mí. Mami está en Jerusalén. Mami la de la casa grande. Viene Herodes, mata a Jacobo, el pueblo judío festeja. Herodes se da cuenta y dice: wow, ya sé cómo metérmelos al bolsillo los judíos. Maten a Pedro. Van y lo capturan a Pedro, lo ponen en la cárcel. Y mientras está puesto en la cárcel, en un calabozo, la iglesia, está toda la iglesia reunida en la casa de una tal María, madre de Marcos. Oh, mami tenía dinero. Mami tenía la casa más lujosa del barrio. Entraba a la iglesia. Hermanos, en el contexto bíblico, una casa de ese tamaño era de una mujer de dinero. Y yo no puedo asegurarlo,
Pero quizás Juan dijo, ay, ¿para qué levanté la mano? Ay, el diablo por aquí, mami me espera por allá, yo me voy. E insisto, no deje que las cosas materiales o que el diablo lo saque. Pero hay una tercera cosa que es muy posible. Mire ahí en Hechos capítulo 13, estoy a punto de terminar, hermanos. Mire Hechos capítulo 13. Yo sí entiendo cuando alguien levanta la mano viendo el reloj. Yo sí entiendo el mensaje subliminal. Pero lo vuelve a hacer y le aumento 25 minutos de mensaje. ¿Okay? Miren lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Encontramos a Pablo predicando el evangelio, resistiendo el ataque del diablo, y continúa haciendo una declaración preciosa de lo que Dios ha hecho por el pueblo judío. Se levanta la gente, lo escucha, pero luego pasamos al capítulo 14 y dice el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? Muerto. Esta gente mala, perversa, asesina. Ellos no dijeron, quizás está muerto, dejémoslo. No. Ellos llegaron al hombre que ha sido apedreado, quizás sangrando, hinchado, cortado por las pedradas que recibió. Y ellos, gente mala, perversa, que puede ver, lo ven y dicen, está muerto. Lo matamos. Lo toman, lo arrastran como un perro y lo dejan allá afuera. Ahora damos gracias a Dios que no estaba muerto. Damos gracias a Dios que se levantó y no se levantó a quejar. Ay, qué dura la vida. Ay, qué bárbaro el COVID. Ay, qué pobres. No. Ese papel de víctima, hermanos, a mí por lo menos se me hace tan difícil de entender en la gente. Es como que Dios no existiera, como que Dios no tuviera el poder de ayudarnos. Hermanos, Dios existe. Dios tiene el poder para ayudarnos. Y no solamente que tiene el poder para ayudarnos, pero tiene el deseo de hacerlo. Y si lo permitimos, podemos ver grandes cosas de parte de Dios en nuestra vida. Las pruebas van a llegar, hermanos, tarde o temprano. Pero qué triste que en medio de la prueba la gente se aparta. La gente huye. No, Dios no sirve, Dios no funciona. ¿Sabe usted que la mayoría de los que se llaman a sí mismos ateos no son ateos? Son gente resentida con Dios, que lo que hace es porque Dios no le contestó como él quería, porque no le salvó a su madre del cáncer por la que oraba. Comenzaron a negar a Dios, resentidos con Dios. Déjeme decirle algo: Dios tiene el poder para ayudarnos, pero muchas veces Dios no mueve su mano de acción a favor nuestro por nuestra falta de fe. ¿Sí me escuchó lo que le digo? Y hermanos, fe no es creer que Dios puede. Escúcheme bien, tenemos a veces una idea tan equivocada de lo que es fe. Fe es creer que Dios existe, creer que Dios puede, creer que Dios quiere y convencido que lo va a hacer. De mi lado no hay la menor duda, no me quepa la menor duda que Dios lo va a hacer. Que Él lo haga o no, es cuestión de Él. Pero de mi lado, yo estoy convencido que lo va a hacer. Pero nuestra incredulidad, como dice el libro de Santiago, esa como la onda del mar que va de un lado para otro, no deja mover la mano de Dios en acción. Pero digamos que a pesar de que es un hombre de fe, que está con principios bíblicos, Dios todavía no quita la prueba. Qué lógico es apartarnos del que puede ayudarnos. Pero mucha gente, pensando en las pruebas o en las partes difíciles de la vida, en vez de aferrarse a Dios, se aleja de Dios. Muchos no responden al llamado por las cosas materiales. Otros porque el diablo los está haciendo caer en pecado o ya es un impedimento en su vida. Pero otra razón son las pruebas, las situaciones que se presentan. Hermanos, yo no sé lo que está pasando usted en su vida ahora mismo, pero déjeme decirle esto: cuando Dios dijo que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, lo dijo en serio. No es tiempo de desanimarse, no es tiempo de echarse para atrás. Es tiempo, hermanos, de seguir hacia adelante con ganas. Este hombre que fue apedreado y dejado por muerto, este hombre que estuvo en naufragios, este hombre que lo apedrearon, este hombre que lo latigaron, este hombre que le robaron, este hombre que lo descolgaron por una ventana,
Él dijo, sí se puede. Amén. Y si Él pudo, usted y yo también. Amén. Qué bueno sería llegar al final de nuestra vida cristiana diciendo como Él, yo sí guardé la fe, yo sí peleé esa pelea, yo sí corrí la carrera. No es tiempo, hermanos, de ir para atrás, es tiempo de ir para adelante. Sí es, Si pastor. su matrimonio está mal, no es tiempo de pensar en divorcio. ¿Sí me escucha lo que le digo? Ser cobarde puede cualquiera, o correr de las circunstancias adversas puede cualquiera. Lo que necesita es ese hombre y esa mujer delante de Dios, reconocer su pecado, buscar ayuda pastoral, poner en práctica principios bíblicos para tener un hogar conforme al corazón de Dios, para poder servir correctamente en la iglesia local. No es tiempo de huir, es tiempo de buscar a Dios y de permitir que Dios haga la obra completa en nuestra vida. Mire, para terminar allá, 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Hablando acerca de lo que Pablo dijo, que no lo sacó el diablo, no lo sacaron las pruebas, no lo sacó el dinero. Él diría en 2 de Timoteo capítulo 4, una de las declaraciones más hermosas que presiden a otra declaración. Dice versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Y qué dice luego? Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Yo no sé a ciencia cierta qué hizo que Juan se retire. Lo que sí sé es que no fue aprobado por Pablo. No sé si fue mami, no sé si fueron las pruebas o el temor a lo que se venía, o simplemente las cosas materiales. No lo sé. Honestamente no lo sé. Estoy simplemente argumentando por lo que veo. Pero lo que sí sé es esto, que luego hubo un cambio en él, al punto donde el mismo Pablo reconoce: antes no lo quise, pero ahora traigo, porque me es útil. Yo no sé qué está afectando su vida. No sé si tiene algún pecado oculto. No sé si está viviendo una vida de santidad. No sé honesta y sinceramente si en su escala de valores están primero las cosas materiales antes que Dios. No sé si está pasando una prueba tan difícil que no puede enfocarse en Dios, si no está enfocado en las pruebas. Usted lo sabe y Dios también. Pero sí le puedo decir esto: es tiempo de poner los ojos en Cristo. Es tiempo de obedecerle a Él y no permitir jamás que ni el diablo, ni las cosas materiales, ni la prueba que esté pasando sea un obstáculo para responder: heme aquí, envíame a mí. Amén. Yo creo que Dios sigue llamando a Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Cada día y hoy mismo es una bella oportunidad para traer esos temores aquí al altar, para venir delante de Dios y decir: Señor, sí estoy pasando esto o aquello, pero mi confianza está en ti. Quizás alguien deba pasar al altar para decir: Señor, perdóname, porque en la escala de valores la verdad es que mi trabajo es más importante que ti. Ayúdame para que tú seas lo primero en mi vida. Quizás hay alguien que está batallando con pecado, que debería venir y arrepentirse, pedir perdón a Dios y comprometerse con Dios a caminar correctamente con Él. No deje que nada ni nadie sea un obstáculo para responder al llamado que Dios le hace. Es un privilegio servirle a Él. Y usted le es útil, pero útil solamente en las manos de Él. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por este día. Gracias, mi Dios, por tu palabra y por el ejemplo de estos hombres que regresaron a la iglesia